nuevo concepto, una nueva opción, un sonido del cielo a la tierra. Transmite Aliento, Aliento FM 95.5. En tiempos de crisis y necesidad, en un mundo donde la palabra de Dios se hace cada vez más necesaria, del corazón de los ministerios internacionales, Mesón de Gracia y la Vid Verdadera, nace el programa Claramente Predicado, con una visión integral de equipar de principios exitosos, fundamentos teológicos, desarrollo ministerial y personal, liderazgo influyente, revelación e interpretación bíblica, consejos prácticos edificantes para la familia y un mensaje apostólico transformador. Con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas noches y muy buenas tardes, porque para los hermanos de Colombia son aproximadamente las 6 de la tarde. Los hermanos también de Guatemala son las 5 de la tarde. Los hermanos de Panamá son las 6 de la tarde. Así que Dios bendiga, sean bienvenidos a este programa Claramente Predicado. Es un honor para nosotros llegar a sus hogares, a donde quiera que usted nos está sintonizando, los que nos sintonizan a través de la 95.5 FM, Aliento, para toda la parte este de nuestro país, República Dominicana, especialmente nuestros hermanos de Atomayor, Jalonga, Consuelo, Consuelito, Alejandro Va, Los Chicharrones, El Ceibo, los hermanos de Quisqueya. Bueno, bendiciones para esos hermanos que siempre están conectados con nosotros. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero siempre rodeado de gente que ama a Dios y gente que tiene el propósito de bendecirle. A mi izquierda tenemos a la pastora Jocabet Mota, que como siempre ya nos está acompañando. Dios te bendiga, Jocabet. Amén, amén. Dios te bendiga más. Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Sean bendecidos en el nombre del Señor, y para mí es un honor estar otro miércoles aquí compartiendo con ustedes en este prestigioso programa. Y a mi derecha tenemos al pastor Eugenio Díez. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, mi hermano. Bendiciones. Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas y a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live y también en esta emisora. Amén. Bueno, tenemos una ventaja, es que ya después de las 6 todo el mundo está en su casa. Así que creemos que la gente con el toque de queda esté en su casa, nos esté escuchando a través del dial, y aquellos también que nos escuchan y nos ven a través del Facebook Evangelista Edgar Montilla o de Aliento La Voz. Aquellos que nos ven también por el Facebook de nuestro hermano Eugenio. Amén. Nos sentimos contentos. Un fin de semana un tanto silente por estos toques de queda, pero estamos contentos de poder llegar a sus hogares cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Vamos a entrar a nuestra cápsula del día de hoy, y luego entonces con todo el contenido que tenemos preparado para usted, y el tema que vamos a estar tratando es sumamente interesante. Bienvenido a tu programa Cápsulas Apostólicas con el apóstol Ahmed David. Dios les bendiga. Esta cápsula la hemos titulado El lugar secreto. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Todas las personas en nuestra casa tenemos un lugar donde guardamos cosas viejas, en desuso, lugar al cual nunca permitiríamos que una visita entrara. Siempre está lleno de cosas que no sirven y completamente en desorden. Todo lo que está pasado de moda va a parar a ese lugar. Algunos le llaman el cuarto del olvido, ya que nunca se le hace limpieza.
Si alguna visita entrara a ese lugar, nos daría vergüenza, dado el estado y la condición de dicho lugar. Así como lo tenemos en lo físico, algunas personas también acostumbran tener un lugar secreto en su vida espiritual. Los seres humanos fuimos creados con la capacidad de ser emotivos, sentimentales y de poder expresar dichos sentimientos o dejar de hacerlo. Todos fuimos creados con un libre albedrío de poder guardar cosas en nuestro corazón o poder sacarlas de allí y excluirlas de nuestro ser interior. En ocasiones albergamos resentimientos, amarguras, faltas de perdón, ira, maldades, malos pensamientos, obscenidades, lujurias, malos deseos, fornicación, adulterio, pornografía, celos, rencores, enojo, falsedad, hipocresía, envidias y mucho más. El Señor Jesús dijo que del corazón es de donde salen las cosas malas. Todos los seres humanos tenemos un lugar secreto y Dios lo conoce. El Salmo 44, versículo 21 dice que Dios conoce los secretos del corazón. Asimismo, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En el pasaje bíblico que leímos al inicio de la cápsula, vemos que Naamán, después de recibir un milagro de Dios, le ofrece al profeta Eliseo un presente, pero el profeta se niega a recibirlo. Y observamos cómo Giesi, el criado del profeta Eliseo, alcanza a Naamán y, con mentiras, le pide un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Giesi recibe 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos y los lleva a guardar a un lugar secreto que tiene, donde guarda su pecaminosidad. En ese lugar, Giesi creía que guardaba su mentira, su engaño, su traición y su maldad, pero lo que realmente guardaba era lepra, enfermedad y maldición. En el libro de Josué capítulo 7 encontramos el pecado que cometió un hombre llamado Acán, el cual desobedeció el mandamiento de Dios de no tomar del anatema de la ciudad. Acán tomó un lingote de oro y un manto babilónico y lo guardó en un lugar secreto que tenía en su casa. Con esto causó conmoción y muerte al pueblo de Israel. Acán creía que en el lugar secreto guardaba cosas valiosas, pero en realidad lo que guardaba era pecado, maldición y muerte. Amado hermano y amigo, hermana y amiga que escuchas esta cápsula devocional, nuestro lugar secreto o lo limpiamos o Dios lo juzga. Decídete hoy a sacar de tu corazón todo aquello que puede dañar tu vida y estorbar tu salvación. Confiésale al Señor Jesucristo que tienes un lugar secreto lleno de pecados y pídele perdón. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Solo Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Abre hoy tu corazón y limpia tu lugar secreto. Bendiciones para todos, hoy y siempre. Comparte este mensaje con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidverdaderaiglesia y @apostolamed y en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga. Interesante cápsula apostólica que tuvimos en el día de hoy, el lugar secreto. Todos tenemos un lugar secreto donde guardamos cosas buenas o guardamos cosas negativas. Definitivamente. El tema de hoy, Pastor Eugenio, vamos a estar hablando del legado que dejamos a nuestros hijos, el legado de fe, el legado espiritual que dejamos a nuestros hijos. No necesariamente tienen que ser nuestros hijos físicos, sino también hijos espirituales. El legado que dejamos nosotros como hombres y como mujeres de Dios. Yo creo que la importancia más trascendental de cualquier ministerio es que este ministerio pueda ser perpetuado. Y vamos a estar haciendo este conversatorio en el día de hoy, poniendo algunos ejemplos. Creo que el ejemplo más importante es el mismo ejemplo de Jesucristo, que Él quería perpetuarse en los discípulos. Él quería dejar un legado de fe en estos hombres que habían decidido dejar a padre, a madre, empleo y un sinnúmero de cosas para seguir a Jesús. Pero Jesús no solo quería que le siguieran, sino que lo que Él predicara fuera un legado de fe para muchas generaciones. Vamos al tema de debate del día de hoy, un legado de fe.
ustedes el segmento Claramente Discutido. Qué bueno, hoy entonces vamos a estar hablando sobre el legado de fe. Yo no sé si mis compañeros, bueno, yo sé que sí, tienen alguna idea de qué es un legado. Pastora, usted, dama, empiece con usted, empezamos con usted. Bueno, así rápidamente y de manera simple y sencilla para que todos nos puedan entender, yo creo que un legado, definiéndolo, es lo que se transmite, lo que se deja, lo que una persona puede dejarle a otra. En este caso, como bien usted decía, los padres a sus hijos, padre espiritual, padre ya biológico, o también una persona quien tiene seguidores, lo que esa persona puede dejarle. Yo me atrevo a decir las huellas que se quedan para que los demás puedan andar sobre ella. Claro que sí, pastor. Así es, eso es, creo que el legado también son los valores que se le deja a esa persona como enseñanza para que puedan seguirlo, no solo seguirlo, sino vivir esa condición de vida. Es interesante eso que usted acaba de decir, porque generalmente cuando hablamos de valores, cuando hablamos de legado o hablamos de herencia, la gente siempre se va más por la parte de si me dejaste un terreno, si me dejaste lo económico, si me dejaste posesión, cosas materiales, pero es importante que hay una riqueza más trascendental que los bienes materiales, que son una promesa, valores, educación, respeto, moral, civismo. Yo creo que estos son debería ser el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Y en el contexto espiritual, yo creo que nosotros, el legado más importante que nosotros podíamos dejarle a nuestros hijos es que nosotros, con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, modelamos una vida de fe. Amén. Creo que eso es lo más importante que nosotros podemos dejarle a cualquier hijo o a cualquier persona, que no necesariamente tiene que ser un hijo espiritual, sino alguien que de una forma u otra siga nuestros pasos, siga nuestros ministerios. Entonces, el mayor legado que uno le puede dejar es esa vida de fe. Amén. Fíjense que, poniendo así desde un punto de vista secular, en nuestro país, algunos partidos políticos ya prácticamente han desaparecido de la palestra pública. Y es precisamente por un fenómeno que se han dado en la mayoría de ellos. Y es que muchos de esos partidos políticos, sus líderes, no dejaron un legado de liderazgo, valga la redundancia. Sí. Y no empoderaron a nadie. Entonces, cuando esas personas fallecieron, inmediatamente esos partidos sucumbieron ante la división. Porque no dejaron un legado de liderazgo. El líder que estaba ahí no se perpetuó en otro o en otras personas. Exactamente. Lo más importante para nosotros como creyentes es que lo que nosotros hacemos tenga una repercusión en la vida de otra persona. Aunque nosotros no utilizamos mucho el concepto de influencer, pero realmente el creyente tiene la capacidad de influenciar a los demás. Si tú como creyente con tus acciones no logras influenciar a los demás, pues entonces lamentablemente tú vas a pasar desapercibido. No vas a dejar un legado de fe a la generación que sucede ahora. Que te sucede, sí, lamentablemente. Y yo creo que, hablando del término influencer, yo creo que se debería sustituir por influyentes. Ese término millennial, porque se ha tergiversado. Y también decir que el legado es más que palabras. Yo creo que es acción. Es lo que tú haces que, como ejemplo, el hijo o la persona que te sigue lo toma y lo hace. Porque un padre decirle a un hijo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que seguirme, tú tienes que actuar como yo actúo, pero no es decirle, es más que decirle. Se ve no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto, como usted decía, en la política, también en el aspecto empresarial. Hay padres que crean con mucho esfuerzo quizás empresas, entidades, y luego con el tiempo eso se pierde, porque el hijo no quiso seguir con eso, porque no se lo inculcó de manera con hechos, yo me atrevo a decir. Es así, y yo creo que el asunto de los valores, tomando el caso de influencer,
no solo influenciar, sino de hacerlo de la manera positiva. Porque mucha gente... hay influencias negativas. Hay influencia negativa. Y todo el mundo influencia de una manera u otra. Sí, de alguna manera a u alguien. otra. Y fíjate que cuando es de manera positiva, esto se extrapola de una generación a otra. O sea, yo quedé con ese legado y se lo enseño a otro. Y otro pues sigue ese legado. O sea, que de manera continua se sigue ese legado. No se pierde. Porque fue, como tú decías, bien instrumentado o bien instruido. ¿Sabe que es interesante una cita bíblica en Génesis capítulo 27? Bueno, desde el 25 en adelante, pero yo digo que el capítulo 27 es como que le da un punto importante cuando Isaac quiere dejar una descendencia. Sí. Cuando Isaac quiere dejar la descendencia a Jacob y a Esaú. Fíjense que Isaac tenía beneficios, sí. Tenía economía, tenía ganado, tenía posesiones. Tenía riqueza. Pero fíjense que cuando Isaac llama a Jacob, cuando lo llama para bendecirlo, realmente no es terreno lo que le da. Lo que le da es una promesa. Así es. Le da una promesa que le iba a perseguir por el resto de su vida. Es decir, era una palabra que lo iba a bendecir a él y a toda su generación. Amén. Y era muy parecido a lo que ya Dios había determinado con Abraham. Que Dios le había dicho a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, que era una secuencia. Claro que sí. Ahora, interesante porque Abraham sale de una tierra de idolatría, una tierra pagana, pero tenía una cualidad interesante. Y es que Abraham, lo que él entendía que era positivo, que era bueno, se lo enseñaba a sus criados. Entonces yo me imagino, eso lo estoy diciendo yo, que Dios dijo, bueno, pero como Abraham tiene esa cualidad, si yo le enseño a Abraham a amarme, a respetarme, a guardar mis mandamientos, si yo tomo a Abraham para mí, entonces Abraham le va a enseñar eso a sus hijos. Así bueno, es. Abraham no tenía hijos en ese momento, no. Pero si usted se da cuenta, Abraham circuncidó a sus criados. Sí. Miren, y eran adultos ya. Miren hasta qué nivel Abraham perpetuaba lo que había aprendido ya en su adultez muy avanzada. Pero muy avanzada. Y aún así, él perpetuó, él dejó un legado a sus criados. Y como si fuera poco, a sus hijos. Amén. Porque eso se fue perpetuando. Y ahí se estaba cumpliendo entonces lo que la palabra de Dios decía, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Aún a Esaú, cuando Isaac lo llama, aunque él había vendido su primogenitura, su bendición, usted se da cuenta que aún así el padre lo llama y luego le da una bendición. Amén. Le da también, lo siente y le decreta una palabra. Esa palabra podría verse, o sea, ese legado podría ser una promesa. Dejarle una promesa a un hijo. ¿Y qué mayor promesa que una vida nueva, un cielo nuevo? Santo. ¿Qué mejor promesa que una redención? ¿Qué mejor promesa que un Dios que nos restaura? Un Dios que tiene misericordia de nosotros. Un Dios que perdona nuestras iniquidades. ¿Qué mejor legado que un Dios que nos amó aun cuando no le conocíamos? Yo creo que ese es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a cualquier persona, a cualquier hijo. Fíjense que nosotros nos preocupamos por dejarle una buena posición académica. Dejarle un dinerito en el banco. Una herencia. Pero fíjense que muchas veces nosotros no nos preocupamos por dejarle una estabilidad, un legado espiritual a esos hijos, de tal forma que ellos puedan enseñarle a sus hijos lo que ellos han aprendido de nosotros. Así es. Y también, como decíamos la semana pasada, yo creo que lo más importante que puede dejarle un padre a un hijo es enseñarle a amar a Dios. Y contaba a través de mi experiencia que no solamente es tú inculcarle que tienes el ministerio, que tienes que hacer aquello en la iglesia, sino amar al Dios el cual nosotros le servimos. Amén.
y a seguir en ese, a tener esa devoción por hacer las cosas de Dios. A veces hay muchos hijos que se crían en la iglesia y entienden que hay cosas que tienen que hacerla por obligación. Pero cuando un padre enseña a su hijo que tiene que hacerlo por amor a Dios, es diferente. Amén. ¿Sabe qué yo creo? Sería de muy cuesta arriba no enseñarle ese valor tan importante Sí. de conocer a Dios. Porque tú te imaginas que tu hijo, nacido, o un hijo, ¿verdad? Cualquiera, como decía, nacido en tus entrañas, termine siendo de que ateo. Hubo un fallo ahí. Ejemplo, un fallo. Sí. Se perdió un eslabón en O la que, cadena. o que se desvía a otro tipo de enseñanza, de Sí, doctrina. de doctrina, exacto. Realmente sería muy importante. cuesta arriba. Entonces, por eso es importante, como bien señalaba, dejarle ese legado. Tan importante. Claro que sí, mira, me gusta una descripción de algo que estaba leyendo, que lo tengo acá en la computadora, que decía que cuando tú dejas bienes materiales, esto, si tú no lo administras bien, lo puedes perder. Pero si tú dejas un legado espiritual, si tú dejas un legado cultural, un legado de respeto, De valores. de valores, eso Amén. se va a perpetuar. Perpetual. De hecho, la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, si esta sociedad no crea una expectativa de dejar un legado de responsabilidad, de respeto, de amabilidad, de temor a Dios, lamentablemente, con el tiempo, no es que no va a haber legado, es que no va a haber sociedad. No va a haber sociedad. No va a haber sociedad, lamentablemente. Entonces, por eso es tan importante. Y ese era el hincapié que tenían nuestros abuelos. Ese era el hincapié que ellos hacían nuestros abuelos. Mira, yo aprendí, yo recuerdo cuando mi abuelo hablaba conmigo, y no era cristiano, y hablaba con todos mis primos, que se sentaba y nos sentaba a todo alrededor de él. Y él decía, esto yo lo hacía porque yo lo aprendí de mi papá. Y mi papá lo aprendió de su papá. papá. Era como que ellos se sentían orgullosos De haber que- aprendido. de ellos ejecutar lo que sus padres le habían enseñado, aún ellos no estuvieran, no estuvieran vivos ya. Es como dice el proverbista, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Así es. Si nosotros no instruimos, no le creamos un legado, porque dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, Ya llegó. entonces, si usted no le crea un legado al hijo, no le crea un legado, no solo a un hijo físico, repito, puede ser a un hijo espiritual. Hay gente dentro de nuestras congregaciones que no tienen un legado. No lo tienen. De hecho, han habido muchos grandes evangelistas en la historia del evangelio que han pasado, como decimos aquí en República Dominicana, sin pito y sin flauta. ¿Por qué? Porque no crearon un legado espiritual. Eso es así. Y no quiero que alguien se vaya a sentir un poquito Chocado. chocado o cohibido o dolido con lo que yo voy a decir. Hace tiempo acá en Latinoamérica un predicador que impactó Latinoamérica, Gigi Ávila. Ay, sí. El calibre de Gigi Ávila, Ujú. lo que Gigi Ávila hizo en el evangelio para Latinoamérica, algo impresionante. Pero ¿quién tomó el legado de Wow, Gigi sí. Ávila? ¿Cuál fue su sucesor? ¿Cuál fue el sucesor del ministerio de Gigi Ávila? Santo Dios. Si usted puede nombrar, no, No lo o hay. sea, que puede ser que hayan líderes, y sé que hay líderes, pero aún, y lo sé porque tengo amigos, aún esa gran cadena televisiva empezó a sucumbir después del fallecimiento o la partida de nuestro hermano Gigi Ávila. ¿Por qué? Porque no se creó un legado. Un legado. Y es ahí donde nosotros como creyentes, como padres, como líderes, debemos de crear en nuestros miembros, en nuestros hermanos en Cristo, en la juventud que viene subiendo, un legado espiritual, Amén. un legado de fe. Porque si no, lamentablemente, nuestro trabajo Va bueno, a ser en vano. va a ser en vano. Ujú. No es que va a ser así, pero uno lo puede decir desde este punto de vista. Si usted se da cuenta, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros creíamos
la generación que nos está sucediendo ya no la cree, ya no la valora, ya no la respeta. No la ve igual. No la ve igual, ya la ve como que, de hecho, el concepto de religiosidad. Ahora todo eso es un religioso. Sí, fanático. Pero eso es porque no creamos un legado espiritual en la generación que viene. A los hermanos que están ahí en sintonía, le digo que usted puede llamar al 809-246-7801 y también puede hacer sus aportes. Pastora. Así es. Ese tema que usted acaba de tocar acerca de lo que tiene que ver con los grandes ministros, yo creo que no solamente es ese caso, se han visto otros casos. Y realmente los otros días yo analizaba y pensaba que qué va a pasar con la generación que sucede a esos grandes hombres de Dios. Porque ellos, hay muchos que no han dejado su esencia en otros. Y lo que quedamos, no todos, lamentablemente, están haciendo un buen trabajo. Hay muchos que lo que están preocupados por ser influencer y por estar en la palestra, por brillar, me atrevo a decirlo así, no por dar una palabra que confronte a la gente. Y eso es penoso. Que confronte y transforme. Exacto. Es que también eso tiene que ver, hermanos, con ese fundamento, con el que debe de tener, ¿verdad? Esa estructura que queremos dejar, o más bien ese legado. Si las personas no son fundamentadas en la palabra, en fe, en amor, en todas las características fundamentales que se van a reflejar en la vida de esa persona, entonces no vamos a ver resultados. O sea, necesitamos que la persona pues entienda que la palabra juega un papel determinante. Claro que sí, mira, hay algo sumamente interesante con Abraham. De hecho, Abraham sale de su tierra, bueno, no sale de su parentela, pero sale de su tierra porque se llevó a un familiar, no salió de su pariente. Pero aún así, Abraham se preocupó hasta con quién se iba a casar su hijo. Miren hasta qué nivel Abraham estaba protegiendo el legado espiritual. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hasta qué nivel estaba Abraham protegiendo el legado de su descendencia? De que su hijo se casara con alguien que fuera de bendición para que se perpetuara la fe que él había creído. Amén. El Dios en el cual él había creído. Miren hasta qué nivel. Y nosotros no podemos pasar por alto. Porque hasta el mismo Jesucristo, él le enseñaba a sus discípulos y le decía las cosas como ellos tenían que hacerlas. Pero la finalidad no era para que cuando él se fuera, bueno, lo vivieron y ya. No. Él le dijo, hagan todo esto en memoria de mí cuando yo no esté. O sea, el propósito era que cuando Jesucristo no estuviera, porque Jesucristo vino a modelarle a él. Amén. Ese fue el fundamento. Jesucristo vino a enseñarle lo que ellos tenían. ¿Querían aprender a orar? No, cuando ustedes oren de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo yo oro? Bueno, ustedes ven que yo me voy en secreto. Háganlo también así. Amén. Ustedes ven cómo yo trato a los demás. Ustedes ven que aunque la gente me señala, me critica, aún así yo muestro amor con ellos. Ustedes ven que el que me roba una capa, yo se la dejo. Y el que me... O sea, le estaba enseñando, le estaba modelando, le estaba diciendo, este es mi legado. Él estaba diciendo, si ustedes quieren hacer, porque mucha gente no entiende el sermón del monte, que fue el primer sermón de Jesús. El sermón del monte, lo que Jesús le estaba diciendo, bueno, miren, estas son las condiciones para el que me va a seguir. Y empieza diciendo, bienaventurados aquellos, eso significa más que dichosos. Es aquel que, y empieza a enumerar, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los que no son altaneros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, y empieza a decirle, miren, para ustedes ser de mi grupo, de los bienaventurados, ustedes lo van a perseguir, le van a decir esto, le van a decir aquello. De tal forma que esto se impregnó en los corazones de los discípulos. Y a los que no le seguían directamente como discípulos, lo que Jesús modeló, luego hizo que ellos creyeran, porque los hermanos sanguíneos, biológicos de Jesús, no era que ellos andaban con Jesús
No. Y que, no, ese es mi hermano. No, no, no. Cuando ellos vieron la muerte, el padecimiento de Jesús, y luego entendieron de su resurrección, dijeron, no, pero espérate. Yo estuve con el Salvador todo el tiempo. El Salvador estuvo siempre conmigo. Entonces, un ministerio exitoso tiene que necesariamente dejar un legado de fe. Eso es así. Y sabe que, hermano, Jesús se empeñaba en que ellos aprendieran eso. Así Yo recuerdo que cuando él iba al monte a orar, él se llevaba siempre a 2 o 3, ¿verdad? Y cuando él descendía, que lo encontraba durmiendo, él decía, pero ni siquiera 1 hora pueden orar. Así es. O sea, y él se empeñaba siempre en que ellos aprendieran eso, porque él sabía que esto iba a ser algo muy fundamental en el ministerio o en el legado que él les estaba dejando para que ellos lo siguieran. Claro que sí. Hay un trabajo, yo creo, que hay que hacer. Los líderes espirituales tienen un trabajo arduo para dejar un legado. En el caso de Pablo es un ejemplo fehaciente que tenemos bíblicamente, aparte del de Jesús, como él le hablaba a su hijo Timoteo. Era un joven pastor, Timoteo, y todos los líderes que él instruyó en la fe, él trataba de que ellos fueran como él. Le decían, yo hago esto por esto y tú haces esto, tú mantente puro, tú esto. Entonces, aquí podemos observar que nosotros como líderes tenemos que imitar esos ejemplos bíblicos para nosotros dejar un legado, porque hay que enseñar. Yo creo que se ha perdido el enseñar. Hay que enseñar, más que pregonar, más que decir cosas, hay que enseñar. En las iglesias hay que enseñar a los líderes. Ese deseo de los discípulos aprender y de Jesús de enseñar, hacía que ellos dejaran a sus familiares, hacía que ellos dejaran sus trabajos. O sea, ellos estaban, es que no podemos alejarnos de ti porque nadie dice lo que las tú cosas dices, como tú lo dices. Nadie hace lo que tú haces. La gente dice, usted lee Marcos, usted lee Mateo, usted se va a dar cuenta que la gente lo agolpaba. Tenemos una llamadita, hello, buena. Bueno, se cayó. Puedes llamar al 809-246-7801 y estaremos compartiendo. Usted deja también sus impresiones a través de nuestro Facebook Evangelista Edgar Montilla. Quiero saludar a Jeffrey Arache allá en Miche. Dios te bendiga. A Sara Gil Mosquea en Cotuí. Dios te bendiga mucho, princesa. También a la pastora Kexi Colón en Pensilvania. Dios le bendiga. A la pastora, al pastor también Colón allá. Muchos abrazos y besos para ustedes. Tenemos una llamadita. Bueno, se están cayendo las llamaditas muy rápido. Pero qué bendición tener esas personas que están ahí. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia La Vid Verdadera en Barranquilla, Colombia. Todos nuestros hermanos de allá de Barranquilla, Colombia. El apóstol hoy no pudo estar con nosotros, ya que se está levantando un campo blanco en las afueras de Barranquilla. Y bueno, ya era un poquito distante y no le iba a dar el tiempo para estar con nosotros, pero Dios bendiga a la familia David Ariza, allá en Barranquilla, Colombia, y a todos nuestros hermanos en Colombia, La Vid Verdadera. Muchas bendiciones también para Generación Emergente en Guatemala. Dios bendiga de una manera muy especial. Bueno, continuamos con el tema. Mira, cuando tú hablabas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, aparte de que le dejaba un legado, le decía, mira, que nadie ponga en poco tu juventud. Y no olvides lo que aprendiste de tu abuela. O sea, no olvides el legado que recibiste. Y le dice, no olvides el don que recibiste por medio de la imposición de las manos. O sea, le estaba diciendo, tú recibiste influencia de tu abuela, tú recibiste influencia por imposición de la mano. A ti se te dio un legado y tú no puedes desperdiciar esa oportunidad. ¿Tenemos una llamadita? Bueno, se están cayendo la llamadita. Se están cayendo la llamada. Entonces, el apóstol Pablo estaba interesado de que Timoteo guardara ese legado que se le había entregado. Ahora bien, eso nos surge una pregunta. ¿Realmente estamos nosotros enfocados en perpetuar nuestro legado de fe en otras personas? ¿Está la iglesia tan interesada en que lo que yo he aprendido y lo que yo he alcanzado como ministro lo pueda disfrutar,
lo pueda proyectar y lo pueda manifestar otra persona? ¿O será, ustedes me van a responder, o será que yo me estoy creyendo autosuficiente y me estoy llevando y me estoy tomando para mí, y esto lo trabajé yo, y este es mi esfuerzo, y este es mi ministerio, y este es mi llamado? ¿Será cuál de estas dos condiciones es que se ven latentes hoy en día? Pastora. Bueno, hay mucha carencia en ese aspecto. Yo me atrevo a decirlo que hay mucha carencia en ese aspecto. Yo creo que hay muchos líderes que no necesariamente están tan enfocados en enseñar y en dejar su legado en otros, porque yo entiendo que el verdadero líder no tiene miedo a que otro lo pueda suceder. Y enseña, guía y dirige a que esa persona pues haga las cosas correctas y que aprenda lo que él le enseñó para que de esa manera lo haga hasta mejor que él mismo. Entonces, yo no sé si hay miedo, no sé si habrá celos, no sé qué pasará en muchos casos, pero lamentablemente se están muriendo muchos hombres de Dios y hay carencia. Cuando hacen falta hay carencia. ¿Pastor? No, y yo creo que, como bien decías ahorita, si, por ejemplo, Gigi Ávila no dejó un legado o no hay alguien que siguiera su enseñanza. Él hizo un trabajo. Sí, él hizo un trabajo. Dejó un trabajo hecho. Realmente dejó un trabajo hecho. Lo que cuestioné en un momento determinado es que la plataforma ministerial que él tenía, o sea, alguien no salió como, yo estoy aquí y vamos a continuar la obra. Como pasó con Elías y Eliseo. Exacto. ¿Verdad? Bueno, yo creo que hay un enfoque entre los líderes y es más como en la estructura física que van a dejar. ¿Cuántas obras? Y quizás me estoy metiendo en un lío con esto. ¿Cuántas obras, cuántas iglesias, cuánto campo blanco, más que ese legado que le deben de dejar a esa juventud, a esa generación que viene subiendo? Sí, y discúlpeme, yo entiendo que no solamente nos fuimos ese ejemplo muy, muy alto, yo me atrevo a decir, pero si nos vamos a lo más simple, a iglesias locales, o sea, hay líderes que no están trabajando de manera que deberían trabajar como para dejar una misma persona cuando ellos falten. Ahí sabe. O sea, yo me atrevo a decir que he visto casos donde pastores o mueren o no sé, o se tienen que retirar por lo que sea, y no hay quien se quede en la iglesia. O sea, hay que buscar personas de otro lado. Y yo creo que eso habla del líder. Yo me atrevo a decir que eso habla del líder. Porque si usted no tiene a alguien que lo suceda donde usted no está haciendo el trabajo 100% bien. Sabe que yo he podido, en cierta forma, ser testigo de esto. Y esto está muy arraigado en nosotros como seres humanos. Si usted se da cuenta, la gente que está dirigiendo los grandes estamentos gubernamentales son personas de por encima de 55 años. O sea, de hecho, hay gente dentro en los partidos políticos que están pensionados en trabajos normales y están aspirando a ser senadores, a ser síndicos, pero están pensionados. O sea, personas de 70 años, de 90, de 80 años, aspirando. Y usted dice, ¿le estamos coartando sus derechos? No, claro que no. Tienen derecho. Pero ahora bien, ¿no hay una generación de relevo? O sea, no hay una generación de relevo, no hay jóvenes que pueden... Porque yo creo que, aunque la pastora fue un poquito diplomática diciendo, yo no sé si es celo. Yo a veces pienso que es celo. Pero yo aprendí algo. Y lo aprendí. Hay problema de fondo entonces. Sí. Yo aprendí algo en una conferencia que estuve disfrutando en Guatemala, en una de las megafratel de allá. Yo recuerdo que alguien decía, el pastor que estaba dando la conferencia, él decía, yo no sé de comunicaciones, pero yo tengo gente que sabe de comunicaciones. Yo no tengo que tener miedo porque alguien sabe más de telecomunicación que yo. Ahora yo voy a utilizar a ese que sabe telecomunicaciones. O sea, yo no sé de cómo organizar una infraestructura de una mega... No lo sé, pero yo tengo gente que lo puede hacer. Yo no me tengo que sentir con miedo. Yo no soy abogado, pero yo no me tengo que sentir con miedo o con temor
porque en mi iglesia llega un abogado. O sea, Claro yo que no tengo que sentirme con miedo porque en mi iglesia llega un profesor. Ujú. Yo no me tengo que sentir con miedo porque en mi iglesia llegue un hermano, una pareja de esposos que quizás fueron líderes en otras congregaciones y que tienen quizás más instituto bíblico, tan más preparados, que yo no tengo que sentirme con temor porque yo tengo que tener una identidad y un reconocimiento de lo que Dios dijo de mí. Exacto. Y eso que Dios dijo de mí, yo tengo que vendérselo a los demás. Aunque la palabra vender no quiero utilizarla ahí, pero que los demás puedan decir, bueno, esto que yo estoy recibiendo habla de mi liderazgo. Hay iglesias donde la visión de los pastores está tan marcada que no es necesario muchas veces que el pastor esté ahí para que las cosas sucedan. Las cosas suceden aunque los pastores no estén ahí. Y suceden exactamente como si ellos estuvieran ahí. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ese pastor se perpetuó. Que ese pastor dejó un legado espiritual en esa persona. Hay pastores que han fallecido y las congregaciones siguen el mismo estilo, la misma doctrina. Ahora, cuando usted no deja un legado, hasta lo que usted dice es cuestionado. ¿Por qué? Porque la gente no se identifica con tu legado. Mira, yo creo que es miedo también, como señalabas. Porque hasta en lo que son, hasta en las áreas de trabajo, suceden cosas similares. No, claro. A mí me pasó en un área de lavandería. Yo quería que me enseñaran cómo manejar unas máquinas. Y la persona encargada, como vio que tenía ciertas habilidades, me dijo, no, yo no te puedo enseñar. Pero fue claro, fue textual. Me dijo, no, yo no te puedo enseñar. Porque si te enseño, me van a quitar a mí y te van a poner a ti. Pero ¿sabe qué? Es cierto que hay miedo, pero hay pastores que se han empeñado, porque no podemos también generalizar. Hay pastores que se han empeñado en dejar ese legado y ese nivel de confianza en algunos. Por ejemplo, en mi caso, mis pastores se fueron a Estados Unidos y yo fui el que quedó. Para mí ese fue el reto más grande. Pero gracias a Dios, durante el espacio de tiempo que eso pasó, todo marchó igual. Y yo creo que hasta nos esforzamos por trabajar un poquito más para que la cosa no se viera dispareja, ¿no? Sino que cuando ellos regresaran, pues encontraran que se hizo tal como si fueran ellos. Y ese es el objetivo. Así es. Y yo me atrevo a decir, siguiendo con la línea de ustedes, que cuando ese legado se perpetúa correctamente, los seguidores o los hijos son mejores. Cuando hablo del término mejor, no quisiera decirlo literal, sino que lo hacen de una manera tal cual que se evidencia quién fue que te enseñó, quién fue que te guió. Porque nosotros no podemos, como líderes, no podemos tener miedo a que el otro sea mejor. Yo, como enseño, he visto que han salido predicadores mejor que yo. Y yo no puedo sentirme mal con eso. O sea, yo tengo que sentirme bien. Eso me hace sentir bien, que he enseñado y he visto que han salido grandes predicadores. Yo digo, wow, pero entonces hice el trabajo bien. Y así es que debe ser. Y no solamente, porque no queremos encasillar esto solamente en el ámbito de la predicación. Por ejemplo, todo el que dirige en una congregación, en algún departamento, ha tenido en algún momento una situación por ejemplo, con los músicos. Los músicos. Usted sabe, en la iglesia hay un músico, un pianista. Y es si él está bien, todo está bien. Pero si él está molesto, fácilmente se crea un asunto en la iglesia. Pero si usted se da cuenta, no hay un deseo muchas veces de esos músicos de enseñar a los demás. O sea, hay algo que me impactó a mí de Guatemala. Usted va a cualquier iglesia en Guatemala y cualquier persona es músico. O sea, es músico el que está tocando allá y son músicos los que están de este lado. Santo. O sea, la mayoría de la gente en Guatemala sabe tocar algún instrumento. Ahora, eso está en la escuela, lo enseñan en la escuela, lo enseñan la mayoría de los jóvenes le dan clases, le enseñan música. O sea, lo que quiere decir es, yo no puedo tener problema de músico porque es que yo le enseño bueno, hay algunos que se interesan por la palabra, se interesaron por la palabra, pero no fue que no tuvo la oportunidad. Eso es así. Y tenemos, por ejemplo, en nuestras ciudades hay músicos que ministran
tocan en 5 iglesias. Y ellos tocan aquí, tocan allá, y a veces se les hace difícil. ¿No es más fácil que ellos enseñen? Y que no se quede ese culto de que vacío ahí. ¿Eh? Porque el músico principal no fue. Sería más fácil así. Sí. O sea, no es más fácil que tú le enseñes a otra persona y le dé la importancia de tocar, la importancia de amar el ministerio de la música, enseñarle que eso se respeta, en la predicación también enseñarle. Hasta en el servicio, en muchos aspectos. Porque también es importante qué modelo tenemos. Sí. O sea, la generación pasada tenía Gigi Ávila. ¿Quiénes son los modelos que tenemos hoy en día? Hay buenos predicadores, yo no estoy diciendo que no hay. Claro que sí, yo sé que hay. Y hay muchos hombres de Dios que uno puede seguir, que uno puede tomar como patrón. Yo sé que lo hay. Pero es la minoría. Eso es así. Es la minoría. En el tiempo de Evan Robert, en el tiempo de Seymour, en el tiempo del avivamiento de la calle Azusa, nosotros leemos 2 o 3, pero en ese tiempo era una revolución. Sí. Y todo lo que aprendió Seymour quería enseñárselo a los que lo seguían, lo que aprendió Evan Robert, lo que aprendieron todos esos hombres. Por eso fue el gran avivamiento de esas décadas. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaron con eso. Quisieron perpetuarlo. Nosotros hablamos de la reforma, pero antes de la reforma de Martín Lutero hubo una pre-reforma. Hubieron gente que inspiraron a Martín Lutero. Y después de Martín Lutero después de la reforma de Martín Lutero, hubieron 3 reformas, según los metodistas y los bíblicos. O sea, tú la puedes dividir. Hubieron personas que dentro de la reforma vinieron gente que quisieron dañar, manchar lo que hizo Martín Lutero. Y vinieron otros hombres con el legado de Martín Lutero y pelearon. Sustentaron y defendieron por lo que Martín Lutero había discutido, se había arriesgado y se había hecho enemigo de la clase más pudiente de Alemania. Eso es así. Oiga, o sea, y gente viene y dijo, no, vamos a defender esto, vamos a pelear por esto. Y se arriesgaron también. Y pelearon por esto. Eso es un legado. De eso es que estoy hablando. Estoy hablando de eso que la gente pueda defender. Esa fe, que así como habló Jesús, de tal forma que tuvo que vivirla Pedro, que tuvieron que vivirla los apóstoles, y que no le importó dar su vida por esa fe. A ese nivel, quizás nosotros no vamos a morir físicamente como murieron esas personas, pero en nuestro tiempo mueren así. En África mueren así, Nigeria, la gente de Boko Haram, mueren. Así es. Matan muchísimos cristianos. Los queman como si fueran antorchas humanas. Los queman, pero cada vez que uno de ellos muere, cada vez que moría alguien en el circo romano, cada vez que moría alguien lapidado, cada vez que una fiera devoraba a un cristiano, el legado que ellos habían dejado hacía que floreciera como semilla. Santo. Eso es legado. Y de eso es que nosotros debemos procurar, no que mi nombre trascienda, no que el nombre de fulano trascienda, porque estamos, y hay que admitirlo, que el nombre de mi concilio trascienda, que el nombre de mi iglesia trascienda, el nombre de mi ministerio, el nombre mío trascienda, y no el legado que no es nuestro, que fue el legado que recibimos de Jesucristo. En eso es que debemos empeñarnos. Eso es así es. No es que me vean a mí, no es que vean a Jocabet, no es que lo vean a usted, Eugenio, no, que vean por lo que nosotros hemos decidido renunciar al mundo. Que puedan ver por qué nosotros hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos. Eso es legado. Y es el mejor regalo que podemos dejarle a la generación que viene. No es dejarle el internet, no es dejarle todas las plataformas digitales, no es dejarle el mayor descubrimiento, porque tenemos la gente más preparada, con más modernidad, así es, pero moralmente más destruida.
la gente no ha evolucionado, ha involucionado. En vez de nosotros haber sido mejor con todos los beneficios que tenemos, con todos los beneficios que tiene la iglesia, deberíamos ser mejor. Amén. Pero si no hay un fundamento, si no hay un legado, lamentablemente, es como que nuestro trabajo fuera en vano. Y sabemos que no es en vano, Sí, claro. pero debemos procurar que lo que yo he aprendido, que la fe mía se multiplique, se perpetúe en alguien. Que lo que yo pienso, que yo pueda ser un maestro para los demás. De hecho, con esto ya para terminar, la palabra discípulo en latín es duplo. Y todo el que sabe de matemática sabe que un duplo es el número multiplicado por sí, es un número que se multiplica por sí mismo. Es la capacidad de un número de multiplicarse por sí mismo. La palabra discípulo es simple y llanamente, en nuestro lenguaje, es multiplicador. O sea, el fundamento, el resultado, lo que nosotros necesitamos es multiplicarnos, como dijo Jesús en Juan. Él dijo, no, yo quiero que ustedes den muchos frutos y que sus frutos permanezcan. Pues ahí es que te resulta. Él dice, no, mire, lo único que yo quiero es que ustedes se multipliquen y que sus frutos permanezcan. Ya, en eso radica todo. Que si yo tengo algo bueno, se lo pueda dejar a alguien. Amén. Tan sencillo como eso. Y que ese también lo multiplique y se lo dé a alguien y se lo enseñe así como con ese amor, con esa entrega. Claro que sí. Sí, con esa devoción. De verdad que se necesita, hermano. Claro que se necesita porque se nota como esa carencia de identidad, de ese legado hoy en día, que es tan importante como tú señalabas, porque es lo que va a marcar la generación, es lo que va a marcar el futuro de mañana. Si no dejamos un legado bien cimentado, bien fundamentado, pues vamos a tener una sociedad, como tú decías al principio, deteriorada y sin valores, sin principios. Yo creo que no va a existir como decías al principio. Es como el mismo Jesús decía en Juan, cuando él decía, no, yo hago lo que vi a mi padre hacer. O sea, él dice, no, porque lo que yo hago no es que yo lo aprendí de él. Y yo oro para que ustedes sean uno como él y yo somos uno. Santo, sí. Fundamento. Tan sencillo como eso. Bueno, ya no hay mucho tiempo, pero vamos a dejar que nuestra pastora Jocabet entonces nos dé una pequeña reflexión para los hermanos que están ahí. Nos diga una palabra, luego el pastor Eugenio. Y recuerde que usted puede buscar nuestras redes sociales. Usted puede buscar nuestro canal de YouTube, Ministerio Edgar Montilla Oficial, también Evangelista Edgar Montilla, y puede dejar sus peticiones de oración y nosotros estaremos orando por usted y por su familia. También usted puede entrar al Facebook de nuestra hermana pastora Jocabet Mota Hernández, y ahí entonces usted puede dejarle sus temas, sus peticiones de oración. Ustedes su Facebook. Claro, me pueden encontrar como Eugenio Díez ahí en mi Facebook, también en un grupo, ¿verdad?, de iglesia cristiana. Ahí me pueden encontrar, lo van a ver ahí, me pueden escribir, dejar su mensaje, sus oraciones o quizás su opinión, ¿verdad?, sobre el tema que estamos debatiendo. Claro que sí. Palabra final. Yo creo que hay que formar. A los líderes que nos escuchan hay que formar y formar correctamente. De esa manera yo creo que vamos a dejar un legado que perpetúe y que quede indeleblemente en muchas vidas. Y de esa manera se puede multiplicar. Y todos de una manera u otra influenciamos a alguien. Permítame decirle que aunque usted no tenga una posición en una iglesia o usted diga que no es líder, que no tiene ministerio, usted influencia a alguien. Usted influencia a sus hijos, usted influencia a su pareja, usted influencia a un amigo, usted influencia a alguien, y al que esté a su alrededor, deje huellas en esas personas de manera positiva, sea en términos espirituales, en términos morales, pero que sean huellas que queden y que la persona pueda, y que para que esta sociedad yo creo que mejore en términos familiares y también sobre todo en términos espirituales. ¿Pastor? Sí, yo creo que decirle a los líderes, como decía la pastora, que todavía hay tiempo. Sí. Hay tiempo de iniciar para marcar esta generación de manera positiva, para dejarle un legado, ¿verdad?, bien cimentado, bien
fundamentado. ¿Sabe que cuando Jesús se lo habían llevado preso, que Pedro merodeaba en el área, le reconocían que él era de los que andaba con Jesús? ¿Por qué? Porque veían las características de aquel a quien él seguía. O sea que es importante que nosotros sembremos esos valores, ese legado, comencemos a sembrar ese legado en nuestros hijos tanto espirituales como seculares, porque también tenemos ese compromiso con nuestra familia, enseñarle, ¿verdad?, el amor a Dios, la fe, el tiempo que hay que dedicarle al Señor, porque es sumamente importante. Esto es lo que va a marcar su vida y cómo van a finalizar realmente. Bueno, ya han recibido una reflexión interesante por el pastor Eugenio, la pastora Mota, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de República Dominicana, estamos en su programa Claramente Predicado. También los hermanos de Colombia a las 6 para ellos, de Guatemala a las 5 para ellos, y bueno, estamos acá, Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima. Bye bye. Siéntela, vívela y escúchala. Somos Aliento.